Estudiant, Escuela Normal de Capulac, Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía, TEC México, Revolución. Docente en formación, Suri Candelaria Pasaflores Juárez. México: Juan Morels, Juan García, Claudia Álvarez. Antecedentes y caos: 1910-1876. Porfiriato: 1706-1911. Dictatorship of Porfirio Díaz. Authoritarian government forever, elites and foreigners. Social inequality, concentrate where landings, peasant, poorly, point, workers. Lack of democracy, manipulate election. Díaz was re-elected several times. Technique of the conflict, 1910. November 20, 1910. Francisco I. Madero Cay Torres up in Wadsworth the plan of San Luis and the dictatorship of Díaz and respected democracy. Key events of the Revolution, 1911. Resignation of Porfirio Díaz and Tribal of Madero, 1911. Caused by Ethan by Víctor Huertas. Traging 10 Days. Ascension of Madero, 1914. Where in Evering by Revolution Forces. Carranza Villa and Zapata, 1917. 10 Constitution of 1917. Ins enact win includes laboring 10 free education on agrarian refer 1920. And el and regal from Carranza Departure of the Reigns of Álvaro Obregón. Hoy en Draw My Life, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución mexicana.
Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El Porfiriato. Así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911. Es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaban que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema «Sufragio efectivo, no reelección». Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre.
Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los